Hola, en este video vamos a revisar cómo realizar la composición de la animación del logo Salcobrand para el ejercicio de evaluación. Entonces partimos con importar a nuestro programa el logo Salcobrand, que es un PNG que tiene fondo transparente, y también para ir teniendo como referencia el video de muestra. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una primera composición. Para eso nos vamos a ir a nueva composición. A esto lo vamos a llamar logo azul. 1920 por 1080. Y la vamos a dejar de 30 cuadros por segundo. 16 segundos de duración, que es lo que pide la pauta para esta animación. Le damos aceptar. ¿Ya? Vamos a dejar de momento una sola vista ahí. Em, la resolución de visualización de nuestra ventana de composición la vamos a dejar en mitad para que no se nos vaya a pegar el compu, o cuarto si es que quieren. ¿Ya? Ahora si tienen un supercomputador lo pueden poner en completa, pero no lo recomiendo. Dejémoslo en cuarto por ahora. Vamos a entonces arrastrar desde nuestro panel de proyecto, ¿cierto? El logo azul que ya habíamos importado, el logo de Salcobran. Lo arrastramos entonces desde el panel de proyecto a nuestra composición, ¿cierto? Vamos a escalar un poquito esto. Para eso seleccionamos la capa, apretamos S para abrir el valor de escala y bajamos un pelín la escala hasta tener el logo completo puesto, digamos, o que quepa dentro de la pantalla. Necesitamos un logo sin este texto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer para que este texto no se vea es poner un parche. ¿Cómo hacemos un parche? Vamos a crear entonces una nueva capa de formas. Botón derecho entonces acá en nuestra ventana de línea de tiempo. Nueva capa de formas. Ahí se nos creó la capa de forma que está vacía de momento. Y vamos a dibujar con la herramienta de pluma una formita que nos va a servir de parche. Ahora si tenía configurado otro color de relleno para la forma que acabamos de hacer, ¿cierto? En nuestra capa de formas, pueden en primer lugar meterse acá donde dice relleno para asegurarse de que el color de relleno sea sólido, ¿cierto? Un color sólido, sin degradés ni nada de eso, sino que un color sólido. Le dan a aceptar y después, para seleccionar el color que sea igual al color del logo Salcoral, pinchan acá en el cuadrito que es el selector de color, se van al cuentagotas, pinchan en el azul del logo original, ¿cierto? Y de esa manera el color de relleno de su forma debería ser exactamente igual que el color del logo original. Y ahí tenemos el logo parchado. O sea, si desactivamos la capa del logo, el parche es esto, ¿cierto? Y el logo estaría detrás. Parche y logo. Ahí tenemos el logo en azul. Ahora entonces vamos a hacer una composición nueva. Las mismas características: 1920 por 1080, 30 cuadros por segundo, 16 segundos de duración. Y esta composición va a ser animación logo. Logo. Le damos aceptar, ¿cierto? Y aquí vamos a usar, como aquí ya hay que animar, vamos a usar eh, el video de muestra. Lo vamos entonces a arrastrar desde el panel de proyecto
hasta nuestra línea de tiempo de nuestra composición animación logo. Ahí. Viene más pequeñito, entonces lo vamos a estirar por medio de la escala. Apretamos S, se abre la escala, la propiedad de escala, y estiramos hasta que quepa justo en la pantalla. Por ahí. Un pelito más. Por ahí. Ok, esto lo vamos a dejar con una opacidad un poquito más baja. Para eso apretamos la T de opacidad. Vamos a bajar un poquito la opacidad. ¿Ya? Y le vamos a poner un candado a la capa para no moverla por accidente. Ya. Vamos entonces ahora sí a traer a esta composición el logo Salcobran. Vamos a tirar primero el logo azul, ¿cierto? Que fue la composición que creamos antes, donde está nuestro logo con el parche encima. Entonces acá en animación, que es donde estábamos trabajando, ahí vamos a tirar el logo azul. Ahí. ¿Ya? Ahí está nuestro logo azul. También vamos a bajarle un poquito la opacidad para poder ir viendo y comparando con el video original. Por ahí. Vamos a abrir el valor de posición y vamos a convertir la capa en una capa 3D. Para eso vamos a activar la columna del cubito ahí. ¿Ya? Vamos a apretar la P de nuevo para que solo nos quede la posición abierta. Ahí tenemos posición X, que es la posición del eje rojo, ¿cierto? La posición Y, que es el eje verde, y la posición Z, que vendría a ser el eje azul, que aquí no se ve, pero si activamos dos vistas, ¿ya? Y la vista de la izquierda la dejamos como vista personalizada. Ahí ya podemos ver con mayor claridad el eje Z, ¿cierto? Que es el eje azul. ¿Ya? Recuerden que las vistas personalizadas nos permiten solo ver capas 3D y podemos girar o podemos movernos o girar dentro de la vista en ambiente 3D utilizando la herramienta de cámara unificada. Ahí podemos ver nuestra capa, ¿cierto? Desde diferentes ángulos, girando nuestra vista en 3 dimensiones. Ok. Ya, vamos entonces ahora a centrarnos en lo que va pasando en la cámara activa, que es la vista por defecto, ¿cierto? Y vamos a ir viendo en qué punto el logo llega, digamos, a alejarse o al punto máximo de alejamiento en el eje Z. Podemos ir moviendo con los controles de previsualización, avanzando fotograma a fotograma. Vamos avanzando ahí. De a uno, de a uno, de a uno. Ya. Y por acá entonces estaría el punto entonces donde el logo topa el fondo. Por ahí, ¿cierto? Le vamos a poner un marcador. ¿Ya? Y vamos a crear ahí nuestro primer keyframe. ¿Ya? Entonces nuestro logo azul, que es este, debería moverse en Z y quedar tal como se ve en el video de referencia. Debería quedar más o menos de ese porte. Vamos a movernos con nuestra aguja de tiempo actual por el tiempo y vamos a ver el punto exacto. Vamos a ir moviéndonos cuadro a cuadro. El punto exacto en que el logo
azul desaparece, ¿cierto? O ahí es cuando el momento exacto en que entra a escena, ahí. ¿Ya? Entonces aquí debería haber otro keyframe, ¿cierto? Si quieren poner un marcador también ahí. Los marcadores no influyen en la animación, pero sí nos sirven para saber o para, como su nombre lo dice, para marcar puntos importantes en la animación. Ya, en este punto entonces del tiempo, nuestro logo azul debería estar muy cerca de nosotros. Hay que acercarlo. Ojo, para hacer zoom, acuérdense con la ruedita del ratón. Lo mismo sucede acá. Rueda del ratón y hacen zoom. Seguimos moviendo entonces nuestra capa en Z hasta que se nos desaparezca. Ahí. Entonces, fíjense en el visor del lado izquierdo de la vista personalizada 1. Ahí es cuando nuestro logo comienza a irse hacia atrás. ¿Ya? Ahí. Finalmente hay un tercer movimiento del logo en el que el logo nuevamente se viene hacia adelante. Entonces vamos a ocupar el mismo valor de posición Z del primer keyframe. Lo vamos a copiar, lo seleccionamos primero, lo copiamos, control C, y después lo pegamos acá, control V. Entonces se fijan, fíjense en el visor izquierdo, el logo está adelante, ¿cierto? Se va hacia atrás y después finalmente se va rápidamente hacia adelante hasta salir de cuadro. Ahí están los tres movimientos o los tres puntos importantes del logo. Una vez que tenemos eso, vamos a empezar a trabajar en el editor gráfico para el tema de las aceleraciones y desaceleraciones. Y vamos a convertir la interpolación de nuestros keyframes, que por defecto ya sabemos que es lineal, ¿cierto? Cuando tienen la forma de un rombo, las vamos a convertir a interpolación de curva. Para eso seleccionamos los keyframes, presionamos la tecla control y pinchamos luego con el mouse en cualquiera de los keyframes y se nos convierten a interpolación de curva automática. Ya, una vez que convertimos entonces los keyframes a interpolación de curva automática, nos metemos al editor gráfico y lo que hay que hacer es el primer keyframe, que está representado por este puntito. Hay que subir mucho la velocidad. E ir comparando cómo se mueve el logo, ¿cierto?, del video de referencia con respecto a nuestro logo. Entonces quizás esto tiene que ser un poquitito más rápido. También podemos mover en el tiempo el keyframe, ¿cierto?
El segundo keyframe tenemos que dejarlo en cero porque el logo se va moviendo hacia atrás hasta llegar a detenerse. Entonces, por tanto, el segundo keyframe tiene que llegar a cero, ¿cierto? Vamos a aumentar un poco más la velocidad. Vamos a probar con correr en el tiempo, mover en el tiempo nuestro. ¿Ya? Y la salida, que es el tercer keyframe, también debería tener una altísima velocidad. Vamos a checar un poquito el gráfico aquí. Más o menos la cosa va así. Este lo vamos a dejar un poco más rápido. Lo vamos a dejar más o menos por ahí. Vamos a probar con correr un poco este keyframe. Ok. Vamos a dejar más o menos así. Ahí tendríamos la animación entonces de nuestro loguito. Vamos a desactivar por un rato el vídeo de muestra. Vamos a activar el desenfoque de movimiento para la capa de nuestro logo y para la composición también, para poder apreciar el efecto de desenfoque. Para que el desenfoque se parezca, vamos a seleccionar entonces nuestra capa. Vamos a irnos a las propiedades de la composición. Para eso nos vamos a composición, ajustes de la composición, o apretamos control o comando K dependiendo si estamos trabajando en PC o Mac. Nos vamos a la pestaña de ajustes avanzados y deberíamos trabajar acá con el valor de ángulo de obturación. Recuerden que entre más ángulo de obturación, más es el efecto de desenfoque. Le vamos a aceptar. Vamos a comparar con el video de muestra.
Debería estar por ahí más o menos el nivel de desenfoque. Activamos nuevamente nuestra capa de logo azul. Control K, avanzado, y vemos ángulo de obturación y ya está al máximo. Muestras por fotograma, yo creo que con unas 16 está más que bien. Las muestras por fotograma en definitiva definen la calidad del efecto de desenfoque. Si le ponemos muy pocas, el efecto de desenfoque se va a ver medio áspero. Vamos a hacer la prueba a ver qué pasa si bajamos la cantidad de muestras por fotogramas a un valor bajo. Por ejemplo, ahí están dos y fíjense cómo se nota el se nota áspero el efecto de desenfoque, y a la medida que vamos subiendo este valor se va viendo cada vez más suavecito. Vamos a bajar en 16. 16 no es ni mucho ni poco. Si le ponemos demasiado, el efecto se va a ver muy suave, pero también va a requerir de más memoria al momento de hacer el render, entonces no es muy conveniente aumentarlo tanto. Le damos a aceptar. Entonces ahí ya tendríamos el desenfoque para nuestro logo azul. A lo mejor 16 es poco porque fíjense, al momento de hacer el movimiento hacia adelante, el efecto de desenfoque aquí ya se ve medio eh, un poquito áspero, ¿cierto? Muy marcado. Vamos a aumentar entonces las muestras por fotograma para que el efecto de desenfoque movimiento sea un poquito más suave. Entonces nuevamente control o comando K, avanzado, muestras de fotograma, lo podríamos dejar en unos 38, ahí ya se ve un poquito más suave. Ok, ya tenemos entonces el movimiento de nuestro logo azul. Una vez que tenemos el logo azul animado, entonces vamos a seguir animando el resto de los elementos que componen el logo. Vamos a partir por la S grande que aparece en el logo, ¿cierto? Me refiero a esa S, ¿ya? Entonces vamos a tirar nuevamente la foto original como capa a nuestra composición, ¿cierto? Animación de logo. Vamos a convertir esta capa en 3D y vamos a aprovechar los keyframes de animación que ya creamos para el logo solo, ¿cierto? El logo azul solo. Los vamos a aprovechar y los vamos a copiar y los vamos a pegar ojalá en el mismo lugar donde está, eh, desde donde lo sacamos en el tiempo, digamos. Los vamos a pegar en la capa que acabamos de tirar, ¿cierto? Que es el logo SVPNG. Entonces copiamos los keyframes de animación, que es animación de posición en Z, ¿cierto? Habiendo convertido nuestra capa de imagen en capa 3D, y pegamos ahora los keyframes. Vamos a ver si se pegaron. Precisamente ahí están pegados entonces los keyframes de animación de posición Z pegados a la capa logo SB. Si revisamos esto, fíjense cómo el logo SB se está moviendo de la misma manera en que se movía el logo azul que animamos antes, ¿ya? Salvo que me parece que está un pelín más grande,
Por tanto, vamos a bajar primero la opacidad de esta capa para ir comparando con el resto de las capas. Vamos a apretar la T, vamos a bajar un poquito la opacidad y efectivamente nuestra imagen está un poquito más grande. Entonces vamos a abrir la escala apretando S y vamos a bajar un poquito la escala, ¿ya? Y ahora sí. La que nos quedaría es ver, vamos a desactivar por un rato el logo azul para que comparemos directamente esta capa de imagen, ¿cierto?, con la muestra de video y podamos ver, vamos a abrir acá la posición nuevamente y podamos ver el tema de los tiempos. Cuando parte la S parece que se mueve aparece en cuadro desde ahí, ¿cierto? Vamos a correr un poco los keyframes en el tiempo. Ahí va cayendo la S, fíjense. Hasta llegar ahí. Y en este punto se devuelve todo al mismo tiempo. Entonces deberíamos dejarlo más o menos por ahí. Adelantar un poco. Ok. Quizás habría que ajustar un poco el editor gráfico, la velocidad inicial, el primer keyframe, para que esto caiga mucho más rápido. Y sale también bastante rápido. Vamos a bajar ahí. Ya. ¿Cómo aislamos la S? ¿Cierto? Vamos a desactivar por un rato las otras capas. Vamos a aumentar la opacidad a 100%, ¿cierto? Tenemos que hacer básicamente dos cosas. La primera es aplicar un efecto que nos permite borrar un color. En este caso, lo que queremos borrar es este fondo azul, ¿cierto? Y también luego vamos a querer que solo se nos vea la S. Entonces, lo primero es, para borrar el fondo azul, vamos a aplicar a esta capa un efecto que se llama Keylight 1.2. Para eso seleccionamos la capa, nos vamos a los efectos, lo buscamos en alguna de las colecciones de efectos que hay acá. En mi versión de After está en el grupo de efectos de incrustación, ¿ya? En otras versiones está agrupado de otra manera o bajo un subconjunto de efectos con otro nombre, pero tendría que ver con extraer o algo por el estilo, o croma. Si no lo encuentran rápidamente aquí, o sea, de estar tiene que estar, pero si no lo encuentran, pueden abrir su ventana de efectos, se van a menú ventana, efectos y ajustes preestablecidos, y lo buscan acá en el campo de búsqueda, escriben Key, ya, teniendo la capa seleccionada, arrastran el efecto
a la capa, ¿ya? El efecto, después ustedes lo pueden visualizar en la capa, seleccionando la capa, apretando la E. Y no se abre los efectos. Muy bien. Ah, porque no lo he aplicado. Muy bien, súper. Ahora sí. Tiramos entonces el efecto ahí. Ya, y ahora sí, si yo aprieto la E, me aparece el o los efectos que tenga aplicado a la capa. En este caso, Keylight 1.2. Y los parámetros del efecto están ahí al desplegar el triangulito. ¿Ya? Todos los parámetros que tengan reloj son animables. En este caso nosotros el efecto no necesitamos animarlo. Simplemente lo vamos a aplicar en cuanto a uno de sus parámetros, que es el que nos sirve para hacer desaparecer este color azul. También cuando aplicamos el efecto a una capa nos aparecen los controles aquí. En la misma parte donde está el panel de proyecto, inmediatamente al lado hay una pestaña que dice controles de efectos. ¿Ya? Y aquí van a aparecer también los controles de efectos. Lo vamos a ver entonces o aplicar desde acá. El control que nosotros necesitamos utilizar en este efecto es el de Screen Color, que es el Screen Color nos permite seleccionar el color que queremos hacer desaparecer. Entonces tenemos un selector aquí donde nosotros podemos elegir un color que queremos desaparecer o simplemente utilizamos la herramienta cuentagotas para elegir el color que queremos que se desaparezca. Plim, pinchamos en el color y fíjense cómo se nos desaparece. Hasta ahí entonces tenemos nuestra capa ya sin el fondo azul. Y lo que nos quedaría es aislar solo la S. Para eso vamos a seleccionar nuestra capa, ¿cierto? Y vamos a crear una máscara. ¿Cómo hacemos la máscara? Teniendo seleccionada la capa con la herramienta de cualquiera de las herramientas de dibujo vectorial, pueden ser estas o puede ser directamente creando una forma a través de la pluma o con la pluma. En este caso yo creo que con el rectángulo nos basta. Vamos a hacer un poquito de zoom con la rueda del ratón y vamos a crear un rectángulo que nos va a servir para enmascarar nuestra S. Y ahora sí tenemos de la imagen que era el logo completo, hemos primero quitado el color de fondo azul y luego hemos enmascarado para que solo nos quede visible la S. Si se fijan, al abrir nuestra capa de imagen aparece máscaras, máscara 1 que corresponde a la máscara que acabamos de hacer. ¿Ya? Si la máscara nos quedó mal, recuerden que en dibujo vectorial nosotros podemos editar la forma yéndonos al valor de trazado de máscara, pinchamos afuera. Una vez los puntos que crean la forma vectorial se convierten en circulitos y ese es el momento en que nosotros podemos editar la forma, ¿cierto? O si simplemente queremos hacer la máscara de nuevo, seleccionamos esta máscara y le damos donde dice suprimir y la máscara se nos va, ¿ya? Entonces, para enmascarar cualquiera de las herramientas de dibujo vectorial, pluma puede ser, o las formas geométricas. En este caso ocupamos rectángulo, ¿cierto? Teniendo seleccionada la capa que vamos a enmascarar, creamos el rectángulo y se nos genera la máscara. ¿Ya? Entonces de esa manera tenemos nuestra S aislada. Vamos a aplicar el desenfoque de movimiento para la capa. Ya está activado para la composición. Por tanto, si ahora activamos el círculo azul que ya habíamos animado antes, nuestra animación estaría viéndose más o menos así.
Ya, aquí hay un pequeño detalle. Vamos a aumentar la opacidad de nuestro logo azul. Apretamos la T, le damos 100%. Aquí hay un pequeño detalle que lo vamos a poder apreciar mejor en la vista personalizada. Fíjense cómo la S traspasó, hay un punto en que traspasa, en su viaje hacia atrás, traspasa el logo azul y deja de verse. Es porque traspasa el logo azul. Es como cuando un fantasma pasa a través de una pared. ¿Ya? Entonces eso deberíamos controlarlo ajustando los valores de posición de nuestra S. Entonces el valor de destino lo vamos a dejar un pelín más adelante para que eso no suceda nunca. En ningún momento la S traspase al logo azul. Y ahí sí. Ahí estamos. Con la B deberíamos hacer un proceso muy parecido. Esto quiere decir, importamos la imagen nuevamente, convertimos la capa de la imagen nueva importada a capa 3D, copiamos los keyframes de posición Z de la capa de la S, ¿cierto? Y se los pegamos a la B. Hacemos ajustes de editor de gráficos si es que fuera necesario. Desplazamos algunos keyframes en el tiempo para hacerlos coincidir con la referencia. O sea, para que la animación de la B coincida con la referencia, el video de referencia. Una vez que tenemos eso, deberíamos eh, aplicar el Keylight 1.2 para borrar el fondo azul. Y luego, utilizando la herramienta pluma, creamos una máscara en la foto para aislar solo la letra B. Eso sería entonces para la letra B. En un próximo video vamos a ver cómo animar las letras pequeñas de la palabra Salcobrand.